Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado asistimos a una purga en vivo y en directo en el curso del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. El Congreso se encontraba ya en su recta final, los compromisarios celebraban la ceremonia de clausura y se disponían a votar cuando sucedió algo que nadie esperaba. A la izquierda de Xi Jinping se encontraba sentado Hu Jintao, exsecretario general del partido y presidente de China entre 2003 y 2013. Todo transcurría con normalidad cuando en el estrado aparecieron dos hombres vestidos de traje negro y mascarilla que invitaron al exmandatario a abandonar la sala. Hu Jintao no se esperaba algo así porque mostró sorpresa y se negó a levantarse. Por el gesto que ponía ante aquello, no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Los hombres le tomaron por los brazos y le apartaron de la mesa. Entretanto, Xi Jinping miraba al frente como si a su lado no estuviera pasando nada. Hu Jintao siguió resistiéndose en la medida de sus fuerzas. Es un hombre mayor, ya de avanzada edad, tiene 80 años, va a cumplirlos ahora, pero a nadie parecía importarle que el personal de seguridad se lo estuviese llevando. Li Shanshu y Wang Huning, dos pesos pesados del Comité Central del Partido, sentados junto a Hu Jintao, estaban a su izquierda, parecían preocupados e inquietos. Shanshu trató de ayudarle, pero Huning se lo impidió tirando de su chaqueta. Ya de pie, Hu Jintao se dirigió a Xi Jinping dándole una palmadita en la espalda, pero no obtuvo respuesta. En cuestión de un par de minutos, todo había concluido. Es un misterio lo que sucedió y nadie sabe, a excepción, claro está, de Xi Jinping, a qué se debió. Lo que sí sabemos es que en ese preciso instante se iba a proceder a la votación del informe del Comité Central y también a una enmienda de los estatutos del partido. Ambos se terminaron aprobando por unanimidad y sin una sola abstención. Los analistas hacen cábalas, pero pocos se creen la excusa oficial aducida por el partido, que asegura que Hu Jintao no se encontraba bien, y que no estaba en la mejor de las situaciones de salud y que por eso fue acompañado a abandonar el gran salón del pueblo, donde se estaba celebrando este congreso. Pero por las imágenes que todos hemos podido ver, el afectado no parecía tener la intención de marcharse. La cuestión es por qué Xi Jinping quiso escenificar la purga a través de televisión en directo, cuando bien podría haberlo hecho a puerta cerrada. Hu Jintao cumplirá 80 años dentro de 2 meses y podrían haberle apartado de forma mucho más discreta, como siempre se ha hecho dentro del Partido Comunista Chino. Es posible que Xi Jinping quisiese que la humillación a su antecesor fuese pública, que la viese todo el mundo para dejar claro quién manda allí, y ya de paso para enterrar definitivamente la era de Hu Jintao, que concluyó hace mucho tiempo, concluyó hace 10 años, y en la que Xi Jinping, por cierto, tuvo un papel estelar, ya que fue su vicepresidente durante sus últimos 5 años, del año 2008 al 2013. Lo cierto es que el estilo de gobierno de Hu Jintao fue muy distinto al de Xi Jinping. Hu Jintao buscaba el consenso entre las diferentes facciones del partido y nunca, jamás, en ningún momento llegó a acumular tanto poder como el que actualmente tiene Xi Jinping. Pero llevaba muchos años fuera del gobierno, no constituía ya un peligro para nadie. Quizá Xi Jinping buscaba ejemplarizar, y qué mejor cabeza para transmitir el mensaje que la de su predecesor. El 20º Congreso del Partido Comunista de China concluyó este sábado con una extraña e impactante tragedia en directo. Y digo bien tragedia porque aquello parecía inspirado en la tragedia de Sófocles sobre el mito de matar al padre. Hu Jintao, el líder del Partido Comunista Chino de 2002 a 2012 y presidente de China de 2003 a 2013, tuvo una década de poder absoluto o casi absoluto, se encontraba sentado en el estrado, es un ancianito ya, junto al resto del Comité Central del Partido Comunista Chino, cuando aparecieron unos tipos jóvenes vestidos de traje negro y con una mascarilla quirúrgica puesta. Llamaba la atención porque el resto de los miembros del Comité Central no la llevaban puesta. Bien, se dirigieron a él con mucha calma y parsimonia y le invitaron a abandonar el auditorio del Gran Salón del Pueblo, que es donde se está celebrando el Congreso, donde se celebran todos los congresos del Partido Comunista China. Este es un gran edificio que hizo Mao Zedong en el año 59, creo que fue. Fue uno de los grandes edificios del maoísmo. Está en la misma plaza de Tiananmen.
Bien, pues se estaba celebrando el Congreso desde hacía días, desde el fin de semana pasado. Ya os hablé yo de él el lunes pasado, si mal no recuerdo. Bien, pues estaban a punto ya de terminar, iban a concluir, iban a hacer las votaciones finales y sucedió esto. A Hu Jintao se le veía, supongo que ya a estas alturas, esto sucedió el sábado y estamos a martes, todos habréis visto el vídeo, pues se le veía claramente confundido y muy molesto. Estaba sentado en una posición muy destacada, pues justo al lado del gran líder, hombro con hombro. Lo tenía a su derecha Xi Jinping, que es el líder máximo del partido, el hombre providencial, la fuente de todo poder en la China popular actualmente. Y lo mejor de todo, o lo peor para él, es que el incidente fue captado por las cámaras. Fue todo muy rápido, ¿eh? El vídeo lo podéis buscar, si en el caso improbable de que no lo hayáis visto, lo tenéis disponible en casi cualquier periódico. Dura muy poquito, no llega a 2 minutos, 1 minuto 40, 1 minuto 45, la operación completa. Pero vamos, la cámara lo captó todo a la perfección en un primerísimo plano, vamos, que pudieron concentrarse, no es que se vea de lejos, no hay que hacer zoom sobre las imágenes, ni mucho menos. Y Hu Jintao parecía que le iba a hacer una pregunta a Xi Jinping, y bueno, también al primer ministro Li Keqiang, a la que ambos asistieron. Xi le impidió tomar unos papeles que se quería llevar cuando ya lo habían levantado estos dos hombres jóvenes. El hombre estaba tan confundido que dijo, bueno, quizá me sacan un momento, pero vuelvo a entrar, pero me llevo mis papeles. Nada, se lo impidió y puso la mano. Ahí sí que tuvo muchísimo reflejo Xi Jinping. Y nada, el otro que había al lado, a su izquierda, que se llamaba Li Shanshu, que es un destacadísimo líder del partido, hizo ademán de levantarse, no mucho, pero un poquito, para ayudar a Hu Jintao cuando ya se iban. Pero el que tenía a su vez a su izquierda, Wang Haning, este es un teórico político muy influyente dentro del partido, que estaba sentado a su lado, tiró de él hacia abajo, agarrándole por la chaqueta. Era todo un espectáculo. El vídeo dura muy poco, pero dan ganas de pasárselo en cámara lenta. De hecho, me lo he pasado en cámara lenta para ir estudiando todo lo que sucedió. Vamos, fue todo confuso. Y llegado a un punto hasta violento. Había dado cuenta de que este hombre, Hu Jintao, es un tipo que carece por completo de poder y que además es una persona ya de cierta edad. Va a cumplir, como os digo, y a mirar su fecha de nacimiento, y nació en diciembre del año 42, es decir, va a cumplir 80 años dentro de un par de meses, y que no parecía amenazante para nadie. De hecho, el hombre tiene hasta incluso algunos problemas de movilidad. Vamos, anda lentamente, porque se lo pudimos ver el otro día. Hacía mucho tiempo, de cualquier manera, que Hu Jintao no aparecía en la prensa, y ha ido a aparecer en la televisión, y ha ido a aparecer en este momento que ha quedado ya, si no lo encarcelan, que lo dudo, también podría suceder, cosas peores se han hecho que ha hecho el Partido Comunista Chino. Pero bueno, el hecho es que cuando Hu Jintao ya vio que no le quedaba otra que marcharse, que no estaban haciéndole ni caso, que ni siquiera este hombre Shanshu, que era cercano a él, se conseguía levantar del todo, pues nada, se detuvo unos segundos detrás de Xi Jinping, le dio una palmadita muy suave en la espalda, en el hombro exactamente, en el omóplato, para llamar su atención. Le dirigió unas palabras a las que Xi Jinping asintió, como hasta incluso diría que con una sonrisa, y ya los guardias de seguridad se lo llevaron. La cámara le fue siguiendo y bueno, eran dignas de ver, esto me llamó también mucho la atención, las caras de los miembros del Comité Central. Estaban todas impávidas, mirando al frente, como si allí no estuviese sucediendo nada. Se estaban llevando al expresidente de China, dos tipos de negro con una mascarilla, pero vamos, no estaba pasando absolutamente nada. Lo que no hay planos, o por lo menos yo no los he visto, es del público, el numerosísimo público que había en este congreso de compromisarios, pero supongo que las caras también serían de auténtica, no sé si consternación, pero sí como mínimo sorpresa. Pues bien, hubo un tiempo no tan lejano, no estamos hablando de un líder de hace 40 o 50 años, un líder de hace 10 años, vamos. Hubo un tiempo en el que Hu Jintao era el hombre más poderoso de China. Ocupó la Secretaría General del partido y la presidencia del país durante una década. Entre 2002, a finales de 2002, le hicieron secretario general del partido, al marzo del año siguiente le hicieron presidente de China, y así hasta el año 2013 tuvo sus 2 mandatos perceptivos. Antes de eso, seguía en la cúpula, había sido vicepresidente de Jiang Zemin, pues desde el 98 a 2003. Vamos, que cuando se retiró en el año 2013 llevaba 15 años en lo más alto. Había sido previamente primer secretario del partido entre el 92 y 2000.
2002. Vamos, que cuando se retiró en 2013 llevaba 20 años cortando el bacalao. Era alguien realmente importante. En el partido propiamente he ido a mirar su biografía y entró en 1964, es decir, hace ya casi 60 años. Aunque no empezó a ascender dentro de la jerarquía interna del partido hasta los años 80, cuando le nombraron secretario del Partido Comunista en la región del Tíbet. Desde ahí ya salió disparado hacia arriba, alcanzando la cima en 2002 con la Secretaría General y unos meses más tarde con la presidencia del país. Vamos, en una palabra, os he hecho un repaso muy rápido, pero que llegó a ser alguien francamente poderoso. Es más, yo recuerdo hace, 10, 12, 15 años que cuando hablabas de China, Hu Jintao aparecía por un lado o por otro. Viajó muchísimo por el mundo, tiene fotografías con prácticamente todos los líderes mundiales de aquella época, pero eso sí, nunca tuvo tanto poder como el que Xi Jinping tiene ahora, y que os relataba la semana pasada hablando precisamente de Xi Jinping sobre él y sobre el Congreso que se estaba celebrando. En su época, en la época de Hu Jintao, el poder en China estaba mucho más compartido. Os comentaba el lunes pasado que cuando murió Mao Zedong tuvieron un periodo de transición porque aquello les dejó un poco tocados y a partir de ahí empezaron, en la cúpula del partido, empezaron a ver que quizá no necesitaban otro Mao, otro líder providencial, otro caudillo, en una palabra, para que lo entendamos todos, que dispusiese de la vida y la muerte de los que estaban por debajo. Así que era mejor que se repartiesen el poder entre ellos y se fuesen turnando. Bien, Hu Jintao era uno de ellos, simplemente. De hecho, a esa época se la conoce con un nombre, tiene un nombre propio dentro de la historia política china, la historia reciente, que se llama liderazgo colectivo. Bien, aparte de eso, tuvo que lidiar, no le quedó más remedio, con la influencia, una influencia formidable por lo demás, porque seguía activo, de su predecesor, de Jiang Zemin, que por cierto va a cumplir 100 años y creo que sigue vivo. Era un hombre 20 años mayor que él, que había hecho la revolución, obviamente, le había pillado la revolución del 49 siendo joven, que Jiang Zemin lo había sido todo en el partido, especialmente tras el ascenso de Deng Xiaoping, y que tenía además una gran clientela repartida por todo el país, especialmente por las regiones. Bien, durante los dos mandatos de Hu Jintao se vivió cierto aperturismo. A ver, estamos hablando de China, de la China popular. Aperturismo siempre dentro de un orden, y la corrupción se aireaba con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Se abrió incluso algo la mano con la libertad de expresión. Cuando digo algo la mano es poquito, pero lo suficiente como para que aquello pareciese hasta una apertura. Se hablaba, recuerdo, pues allá por el año 2007, 2008, la época de los Juegos de Pekín, ¿no? Que China estaba dando pasos muy lentitos al estilo chino hacia la apertura del régimen, y quién sabe, ya se podía soñar con la democracia, quizá mediado el siglo. Esto era el debate hace 12, 13 o 14 años. Pues bien, fue este tipo, Hu Jintao, que caía bien a todo el mundo, que viajaba por ahí, le recibían con mil sonrisas los ministros de Exteriores y los presidentes de todos los países del mundo, a quien se debía este cierto aperturismo. Y cuando digo cierto, es cierto, es decir, no en ningún momento ni siquiera se planteó convertir la China popular en una democracia ni nada de eso, pero hubo, ya digo, cierto aperturismo. Aquello obviamente no obedecía a que Hu Jintao fuese, pues no lo sé, un liberal, como algunos exagerados en la prensa solían decir, el presidente liberal de China, no en absoluto, o que simplemente tuviese cierta propensión a las ideas occidentales. No, nada de eso, en ningún momento se lo han planteado. Era un hombre de partido, que había hecho toda su vida en el partido, que además había conocido el maoísmo perfectamente. Cuando se murió Mao él tenía ya más de 30 años, que había tenido puestos importantísimos dentro del partido, pero bueno, era en este aspecto pragmático, mejor dicho, y pensó que su estilo de liderazgo era mejor que ese. En esto el tema económico es importante, porque durante la primera década de este siglo, la economía china crecía con una fuerza inusitada. Se hablaba entonces del milagro chino, con crecimientos del 8, del 9, del 10, del 11% cada año, y entraba, por lo tanto, muchísimo dinero en China, cantidades industriales, miles de millones de dólares todos los años, que convirtieron a China, pues, de un país de medio pelo en la segunda potencia económica mundial. Luego, la mayor parte de los miembros del partido en aquel momento estaban más ocupados y mucho más interesados en hacer dinero rápidamente y generalmente de forma irregular, que en cumplir y hacer cumplir los postulados del partido en los sucesivos congresos. La cuestión era, tonto el último, aquí nos tenemos que enriquecer porque se está enriqueciendo todo el mundo, y esto que hemos inventado un poco entre todos y de manera un tanto improvisada de este socialismo capitalista, lo de capitalista entre comillas, bien, pues
sigamos con ello. Y eso se dejó ver en este cierto aperturismo de la época de Hu Jintao. Cuando este hombre renunció al liderazgo del Partido Comunista Chino, porque podía haber continuado, por poder podría haberlo hecho como ha continuado Xi Jinping. En el año 2012 sabía que Jiang Zemin había hecho 2 mandatos, luego pensó que lo suyo era hacer 2 mandatos. Dejó el cargo a su vicepresidente, como Jiang Zemin se lo había dejado a él, unos años antes, 8 años antes, se lo dejó a Xi Jinping, y en aquel momento los medios oficiales, es decir, que son todos en China, le elogiaron por renunciar al poder de manera voluntaria, apartarse de forma pacífica, dejar correr el escalafón, acababa además de cumplir 70 años en aquel momento, y dejaba paso a una generación más joven, que representaba Xi Jinping, que es unos 10 años más joven que él, algo más creo, que vamos, lo suficiente como para que pasase una nueva generación, que tenía ya la revolución más lejos y que podía mirar al futuro no solo con más optimismo, sino que podía plantearse objetivos más a largo plazo. Mientras aquello, Hu Jintao se apartó del escenario público por completo, manteniendo, eso sí, su puesto en el Comité Central, para transmitir a los chinos y al propio partido la idea de continuidad, de que allí no había problemas, que simplemente se había retirado porque había sido 8 años, había sido un honrado servidor público, 8 años al frente del partido y del gobierno, durante los cuales China además había crecido mucho, y llegado el momento, a la vuelta del segundo mandato, al final del segundo mandato, le había dejado el poder a su vicepresidente. Había armonía por lo demás. Bueno, de hecho, dejó de teñirse el pelo, algo que los líderes chinos hacen siempre y en toda circunstancia. No hay más que echar un vistazo a los comités centrales del Partido Comunista Chino desde hace muchos años y podemos comprobar cómo, a pesar de que en ese comité central hay muchos que superan holgadamente la sesentena, que es cuando el pelo o se ha caído o se queda blanco, los chinos son más propensos al pelo canoso, bien, pues se lo tiñen, son muy coquetos en ese aspecto, no tanto por eso, sino con la idea de mostrarse jóvenes en las fotos propagandísticas, en la televisión, jóvenes y saludables ante el pueblo. Vamos, en una palabra, que desde hace muchos años nadie hablaba de Hu Jintao, a no ser que estuviese haciendo historia reciente de China, nada más. La agenda pública de este hombre era nula, no es que fuese pequeña, es que era nula. Se le tenían por algo así como un entrañable e inofensivo jubilado, disfrutando, eso sí, de una jubilación de oro, pues que estaría allí en el Comité Central y en los congresos que le quedasen por ver, pues hasta que la edad terminase por llevárselo al otro mundo. Y nada más. De hecho, cuando empezó este congreso se habló de muchísimas cosas, pero nadie reparó en la figura de Hu Jintao. Si alguien se preguntaba o se lo preguntaba a sí mismo y quería saber qué había sido de este hombre, pues miraba, pues todavía cuentan con él, al menos para los congresos. La realidad era que la clientela de Hu Jintao había ido creciendo a lo largo de los años, de sus años de gobierno, muchísimo. Al final, a pesar de nunca llegar a ser tan poderoso como Xi Jinping, sí tenía toda una galaxia de cargos regionales y centrales que, bueno, pues que orbitaban en torno a él, una clientela que en muchos casos era corrupta. Bien, pues toda esa clientela durante los últimos 10 años ha sido purgada, con mucha paciencia además, por Xi Jinping. De hecho, a su mano derecha, un tal Ling Jihuan, a veces leer los nombres chinos cuesta un poco. Bueno, pues a este hombre, a Jihuan, le expulsaron del partido en 2015. Fue algo además muy ejemplarizante. Le detuvieron, le acusaron de aceptar sobornos, le acusaron de adulterio también. Eso de ser mujeriego no está bien visto en el Comité Central del Partido Comunista Chino. Fue juzgado y fue encarcelado. Creo que le condenaron a cadena perpetua, nada menos. Bueno, pues junto a este hombre, junto a Ling Jihuan, cayeron muchísimos otros, todos cercanos a Hu Jintao. Todos, ya digo, en mayor o menor medida lo tenían fácil, estaban envueltos en casos de corrupción y, ya digo, fue relativamente sencillo apartarles de donde estaban y procesarles. En China había entrado tanto dinero en esos años que el que más y el que menos había alargado la mano, había metido la mano en la caja. En un país en el que no existe libertad de prensa ni una justicia digna de tal nombre, la corrupción solo se persigue cuando al poder político le interesa hacerlo. Así que, llegados a este punto, privado de su entorno más cercano, que había ido cayendo poco a poco en los últimos años, a Hu Jintao solo le quedaba disfrutar de esa jubilación dorada de la que os hablaba antes. Le quedaba asistir a los congresos, entiendo que atender a su propia familia y poco más. Nadie, de hecho, había reparado en que estaba ahí,
por lo que sorprendió mucho semejante humillación. A mí el primero, yo de hecho ni había caído, y eso que estuve siguiendo el Congreso chino la semana pasada. Pero me lo dijo Alberto Garín, estábamos en Zamora, bajaba yo de la habitación en el hotel y me lo comentó. ¿No has visto el vídeo del Partido Comunista Chino de Hu Jintao? Me lo dijo alarmado. No lo he visto, Alberto, porque anoche estuve leyendo otras cosas y me lo enseñó allí en la misma recepción del hotel y no me lo podía creer. Digo, pero ¿por qué le están haciendo esto a este hombre que yo ni siquiera sabía que estaba ahí? Las imágenes, además, bueno, si las estaba yo viendo en la recepción de un hotel de Zamora, pues imaginemos, las estaba viendo todo el mundo. Fueron públicas no solo para el auditorio, que ojo, un auditorio bastante grande, el Gran Salón del Pueblo, estamos hablando de más de 2.000 personas, sino para todo el mundo. La reunión podría haber sido a puerta cerrada. De hecho, estas reuniones del Partido Comunista Chino, incluso las plenarias, los congresos, a veces se hacen a puerta cerrada sin problemas. Pero no, se autorizó, y esto tuvo que autorizarlo Xi Jinping, obviamente, se autorizó la grabación de la sesión. Y que esas grabaciones y que la emisión en sí mismo se difundiese en medios no solo chinos, que en este caso no se dio, la parte de la purga no la emitieron en China, pero sí en todo el mundo. Así que a partir de ahí todos empezaron a preguntarse qué diablos había pasado para que se ofreciese de manera gratuita semejante espectáculo. Bueno, yo me he tenido que ver el vídeo varias veces para ir analizándolo poco a poco. En China, como os digo, al principio no dieron explicación alguna sobre el incidente. Del asunto simplemente no se hablaba, no había sucedido. Esto nos puede parecer sorprendente, pero en China muchas cosas que han sucedido oficialmente no han sucedido, así que nada especial, un día más en la oficina. En la televisión y en la radio nos informó del asunto. Todo eran fanfarrias y todo era lo grande que es el partido y el futuro luminoso que nos espera a todos. Bien, todo esto estaba así y así fue durante el sábado y el domingo. En internet, por supuesto, los comentarios en internet chino, que ya sabéis que es como un corral, que lo está muy bien controlado, los comentarios al respecto empezaron a ser censurados. Entraba un comentarista en un periódico, ponía algo, en ese momento desaparecía el comentario en el acto. Bien, pues este lunes dieron una primera explicación. Dijeron que Hu Jintao se encontraba indispuesto y los hombres de negro con la mascarilla que entraron en el salón lo hicieron para ayudarle a salir, nada más, a auxiliarle, un viejito, pues sí, fueron dos además, uno para cada brazo. A fin de cuentas, pues es un hombre que tenía casi 80 años, no se encontraba bien de salud, por lo que no podía salir por su propio pie y tenía que ser auxiliado. Bien, aquí nos encontraríamos ante uno de los clásicos ejemplos de la distancia que hay entre la propaganda y la realidad, es decir, el famoso ¿a quién vas a creer? ¿A tus propios ojos o a lo que dice el partido? ¿No? A nuestros propios ojos, a los de todos que los hemos visto, a lo que dice el Partido Comunista Chino. Hu Jintao, efectivamente, esto no hay más que verlo, está mayor, pero no se quería marchar el hombre. Esa mañana se había presentado allí como un campeón, vestido de arriba abajo, lo único que no tenía era teñido el pelo, en el resto estaba perfecto y tenía hasta unos papeles en la mesa, luego está en posición de leer lo que le pongan. Bien, no se quería marchar, eso está claro porque se ven las imágenes, le sacan a la fuerza. Y bueno, y le impiden incluso llevarse esos papeles que tenía sobre su mesa. La coartada oficial, por lo tanto, no parece tener fundamento alguno. Así que lo oportuno es preguntarse qué ha pasado. Una posibilidad es que se tratase, efectivamente, de una indisposición. Eso no podemos eliminarlo. Pero en este caso se habría levantado sin oponer resistencia. Y bueno, los miembros del Comité Central además habrían mostrado atención, ayuda, incluso cierta preocupación, ¿no? Un colega que de pronto se siente mal, ¿no? Digamos, que le da un infarto o que está indispuesto por cualquier circunstancia, más todavía si es mayor y más todavía si ha sido tan importante como Hu Jintao. Pero no le prestaron atención, simplemente no estaba sucediendo nada, ni le miraron a la cara. Además, si se encontraba mal, le hubiese bastado con no entrar en el plenario. O abandonarlo discretamente una vez dentro, por su propio pie, o llamando a un auxiliar para que acudiese y se lo llevase. Por supuesto, sin que nadie lo grabase, ni que se focalizase todo ahí. Otra posibilidad que también se ha barajado es que dio positivo en COVID-19, es decir, que estaba enfermo, y enfermo de COVID, y que él no estaba al tanto. Para entrar en este congreso, al parecer, todos los compromisarios han tenido que someterse a un test PCR, que es pues algo así como la nueva religión en China, lo de los test PCR. Pero claro, volveríamos a lo anterior. Las pruebas se las hicieron todos, incluyendo por supuesto Xi Jinping, y todos tendrían los resultados antes de entrar. O es que los de este hombre en concreto lo esperaron a dárselos más tarde. De haber dado positivo, que también es una posibilidad, pues simplemente no se hubiese sentado y ya está, no hubiera entrado, se hubiera vuelto a su casa y asunto resuelto. Bueno, le habrían internado en un hospital, como hacen las cosas en China. Vamos, habrían informado de ello y asunto zanjado. Resumiendo,
La indisposición o los problemas de salud no parecen ser la causa, así que habrá que mirar a otros lados. Justo después de la expulsión iba a someterse, esto os lo comentaba antes, iba a someterse a votación el informe del Comité Central y una enmienda a los estatutos del partido. No lo sabemos, porque no sucedió. Pero quizá Xi Jinping temía que Hu Jintao se iba a abstener, bueno, incluso votar en contra, y eso ya precipitó los acontecimientos. No lo sabemos, tal vez se lo dijo a Xi Jinping antes, en el receso anterior, o Xi Jinping se enteró por su cuenta a través de sus propios espías y tuvo que improvisar sobre la marcha, sacándole del gran salón del pueblo para mantener el consenso in extremis, porque no puede tolerar una abstención o digamos ya un voto en contra viniendo de alguien tan significado como el anterior presidente, el anterior secretario general. Ojo, esto del consenso es algo muy propio de cualquier dictadura. De nuevo nos encontramos con algo bastante habitual. El régimen no puede mostrar fisuras en público. Cualquier cosa que salga del Comité Central y del propio Congreso tiene que hacerlo por unanimidad. Unanimidad es absoluta. Es decir, no un consenso que más o menos casi todos o las principales facciones estén de acuerdo. No, todos. Si hay 2.000, 2.000. Si hay 50, 50. Los que sean. En el caso del Comité Central son 200 y pico. Bien, de hecho, en los congresos del Partido Comunista Chino no se discute nada, no se debate nada. Es una retahíla interminable de tipos hablando y de otros tipos aplaudiéndoles. También es posible, y esto hay que tenerlo en cuenta, que la purga fuese algo planificado con antelación, con suficiente antelación, que esto estuviese ya guionizado en cierta medida. Es decir, que Xi Jinping quisiese humillar deliberada y públicamente a su predecesor con la idea de ejemplarizar a todo el partido. Simplemente, esto es probablemente la tesis que más ha sonado por todos los medios desde el sábado pasado. Claro, es perfectamente comprensible. Si es capaz de hacer eso con alguien como Hu Jintao, que lo fue todo en China, si es capaz de hacer eso con Hu Jintao, que no será capaz de hacer con los demás, si se oponen a él o cuestionan, aunque sea tímidamente, su liderazgo o alguna decisión suya. Como os comentaba aquí el lunes pasado, hablando del Congreso del Partido Comunista de China y del tercer mandato de Xi Jinping, una de las cosas que este hombre quiere tener bien controladas es el partido. El partido no es poca cosa en China. El partido es la fuente de todo el poder en China. No son los chinos, el partido. El gobernante gobierna primero para el partido. Del partido proviene el poder. Hace años, cuando este hombre se hizo con el cargo, esto fue en el 18º Congreso, presentó un informe en el que empleaba un lenguaje muy duro para describir la situación dentro del partido. Habló entonces de un deslizamiento, esto es más o menos literal, de un deslizamiento hacia el liderazgo débil, hacia el liderazgo hueco, hacia el liderazgo diluido en la práctica. Estas son todo palabras que empleó Xi Jinping en aquel momento. Pero se cuidó de mencionar a Hu Jintao o a otros líderes del partido por su nombre. Claro, humillar a Hu Jintao de esta manera enviaría una señal clara a muchos dentro del partido, especialmente a los ancianos retirados, a esos que están todavía por ahí con su pelo blanco, que los antiguos mandarines, que aunque ya están desprovistos de poder formal, pues el que tuvo retuvo, ¿no? Que siguen manteniendo mucha influencia y en ocasiones hasta clientelas propias que se deben a ellos. Pero claro, todo eso podría haberlo hecho a puerta cerrada, como Mao Zedong hizo varias veces con los cabecillas que le habían desafiado. Pero ese no era el caso de Hu Jintao, no le había desafiado en ningún momento, o no tenemos constancia por lo menos. Hu Jintao carecía por completo de poder, y su clientela había sido diezmada en las sucesivas purgas a lo largo de los últimos años. Caray, a mí se me hace muy difícil, sinceramente, ver a Hu Jintao como una amenaza para Xi Jinping. Claro, a no ser, evidentemente, que la cosa no fuese de eso, de que era una amenaza y había que eliminarla. Que Hu Jintao, que este ancianito, fuese un simple chivo expiatorio, bien situado, eso sí, y conocido por todos. Porque en China todo el mundo conocía a Hu Jintao, caray, le conocíamos en el extranjero. Pero recordemos que los regímenes comunistas a lo largo de su historia no han escatimado crueldad dentro del mismo partido. Muchas veces crueldad innecesaria. La gran purga que tuvo lugar en la Unión Soviética entre el 36 y el 38 iba dirigida a purgar el partido de elementos que Stalin, no que fuesen amenazantes, que Stalin consideraba que podían llegar a ser amenazantes llegado un momento. Y además de eso, a servir de escarmiento en cabeza ajena para los leales. Mataban a uno o procesaban a uno que no había hecho absolutamente nada para que otros se pensasen en hacer algo el día de mañana. No sé, quizá haya que entenderlo en esa clave. Hu Jintao podría haber sido detenido, puesto bajo arresto domiciliario en privado. Nadie le iba a echar en falta, porque nadie tenía los ojos puestos en él. Además, con la salud como excusa fácil. Pero lo importante
era que lo viese todo el mundo, para que sepan en lo sucesivo a lo que atenerse. Lo más seguro es que no lleguemos a saber lo que ha sucedido. Lo que está fuera de toda discusión es que el poder de Xi Jinping es ya absoluto y sin cortapisa de ningún tipo. Cualquiera que quisiese hacerle sombra en el partido sabe bien lo que le espera. En ese sentido, el asesinato del padre, nunca mejor dicho, además asesinato en público, habrá cobrado todo su significado. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Zoila, que tiene una pregunta sobre la guerra en Ucrania. Hola Fernando, mi pregunta, mi reflexión es sobre la guerra en Ucrania. El otro día estaba hablando con una persona y hablando un poco de todo, me vino a la cabeza una pregunta a la que no sabía responder. Quizá a lo mejor es una pregunta, ¿cómo decirlo? Muy superficial, no viene al caso, no es diplomáticamente correcto hacerse este tipo de análisis, este tipo de reflexiones, pero antes o después hay que hacerla. Esta reflexión quiero decir. Desde que empezó la guerra es evidente que ya han pasado 8 meses. Yo sigo tus análisis y cuando comentabas que han pasado 8 meses y Putin sigue sin ganar la guerra, sigue teniendo un montón de problemas, o sea, toda aquella seguridad que tenía al principio está desvaneciendo. Yo me pregunto, sí, en 8 meses Putin se está desgastando, pero Europa también. De hecho, llevamos 8 meses desgastándonos y pagando las consecuencias también. O sea, ya desde los precios de la gasolina, ahora los costes energéticos, además de que estamos pagando todavía los costes sanitarios debido a la pandemia. Es decir, que aquí estamos pagando todos. Yo no sé cuándo los responsables de tomar las decisiones de entrar a formar parte de este conflicto, si en el momento en el que tomaron la decisión, obviamente yo quiero pensar que evaluaron también cuáles iban a ser los pros y los contras, y obviamente cuáles podían ser unos beneficios supuestos futuros en caso de que Putin perdiese esta guerra. O sea, no me puedo creer que los países entren a formar parte de un conflicto sin tener la seguridad de que van a obtener de la victoria de ese conflicto algún tipo de beneficio económico. No me lo puedo creer, o sea, no me creo que los países entren en un conflicto, a formar parte de un conflicto por amor a la paz. No me lo creo. Amor a la paz, no me lo creo. Entonces, claro, mi reflexión es, cuando decidieron formar parte de este conflicto, evaluaron cuáles iban a ser las consecuencias negativas y, sobre todo, cuáles pensaban que iban a ser las consecuencias positivas de que Putin perdiese esta guerra y que nosotros la perdiésemos. Es decir, alguien lo habrá evaluado. Yo no sé si se han cumplido los objetivos viendo los resultados. Sinceramente, para la población lo veo difícil. Para la población europea, la población americana, obviamente a ellos no les toca absolutamente nada. Que Estados Unidos tiene un interés en que la guerra continúe, que está aplicando la estrategia bleeding, o sea, dejar de sangrar a Rusia, es evidente, y que ellos se juegan poco o nada, es evidente, pero Europa vamos a pagar las consecuencias de todo este conflicto. Entonces yo quiero saber cuáles eran esos objetivos o cuál iba a ser ese beneficio, ¿cómo decirlo? Beneficio potencial en caso de victoria para Europa. Porque por el momento de beneficio no veo ninguno. Han pasado 8 meses, sí, Putin no gana la guerra, pero nosotros tampoco. O sea que aquí nos estamos desgastando todos. ¿Quién va a tener más capacidad de resistencia? ¿El pueblo europeo o el pueblo ruso? Teniendo en cuenta las condiciones de vida que tienen allí. Lo sabemos perfectamente. La sociedad europea está habituada a vivir en unos estándares de vida altos. La población rusa, desgraciadamente, no. ¿Quién va a tener más capacidad de resistencia? No sé, es mi pregunta. Bueno, son dos en realidad. ¿Quién va a tener más capacidad de resistencia? Y sobre todo, ¿cuál piensas que eran los objetivos de Europa para intervenir en este conflicto?
Y no me digas que es amor a la paz, porque no me lo creo. O sea, ¿cuáles iban a ser los objetivos económicos que se planteaban para entrar en este conflicto? Además, con todo el peso, sin pensárselo dos veces, inmediatamente. Las consecuencias de este conflicto, como lo llamas tú, yo prefiero llamarlo por su nombre, es decir, invasión o directamente guerra, las están pagando en primera instancia los ucranianos y sobre todo los ucranianos, que han sido agredidos sin siquiera una declaración de guerra. El país está siendo devastado y los ucranianos masacrados. Ya solo por eso, por una cuestión básica, humanitaria, y de que impere la paz y prevalezca el derecho internacional, hay que apoyar a esta gente. Solo por eso, sin entrar ya en cuestiones geopolíticas o económicas. Si entramos en las segundas, lo de apoyar a los ucranianos gana enteros, porque a Europa no le interesa lo más mínimo tener en sus fronteras a un matón, dispuesto a cualquier cosa con tal de reconstruir un imperio. Hoy son los ucranianos, y si nos fiamos de la propaganda rusa, la misma que fue allanando el camino hacia la invasión de Ucrania, y que por cierto se empeña en llamar a esto conflicto y operación especial, pues bien, esa misma propaganda asegura que Rusia debe someter también a los moldavos y a los bálticos, y poner a Europa occidental de rodillas, porque bueno, nuestra civilización es decadente y son ellos quienes nos tienen que enseñar a organizarnos. En cuanto a la economía, los problemas económicos que atraviesa Europa se deben más al envilecimiento sistemático de la moneda por parte de los bancos centrales que a la invasión de Ucrania. La guerra sin duda ha presionado el mercado de los hidrocarburos, que ya venía tenso del año pasado, pero el resto de problemas, especialmente el de la inflación, ya estaban ahí. Añádele a eso los experimentos que se han hecho en los países europeos con la generación eléctrica y, en fin, ya tienes el panorama completo. Los elementos definitorios de esta crisis económica, ya que te preocupa solo la economía, ya los teníamos, y se hubiese presentado con o sin guerra en Ucrania. El gas ya estaba caro el año pasado y el petróleo ya superó los $80 en noviembre del año pasado. Ayer, por cierto, el VTI estaba a $84. El daño económico que nos está haciendo esta invasión no es ni una fracción del daño que Putin está proporcionando a los rusos con su guerra de agresión. El país se encuentra sancionado por todas partes y los civiles han sido llamados a filas. No sé, a mí todavía no me han llamado para ir al ejército. Eso sí que, si eso no te parece un daño, por de pronto han muerto unos 20.000, y eso tomando una estimación conservadora, Y las pérdidas de equipo, en fin, suman miles de millones de euros. Respecto a los beneficios que pensaban en Europa que iban a obtenerse de una derrota rusa, bueno, pues el primero de ellos es el humanitario y el segundo de tipo político. Que Rusia salga derrotada de esto servirá de escarmiento a Putin y a sus halcones y quizá le ponga en aprietos dentro de Rusia, donde existe una oposición que aspira a una Rusia pacífica, libre, integrada en el concierto europeo. Además de eso, garantizará la independencia de Ucrania. De ambas cosas saldrá beneficio de Europa y sus habitantes. De manera que sí, podríamos haber evitado este conflicto, entre comillas, como dices tú, pero no hubiésemos esquivado la crisis, porque esa ya la teníamos en la puerta y nada tenía que ver con Putin. A cambio, lo que tendríamos pues sería un matón muy crecido en la frontera del este, y dentro de 4, 5 o 10 años nos veríamos de nuevo no ante las mismas, sino ante otra mucho peor. Bien, vamos ahora con Francisco, que tiene una propuesta para equilibrar el terreno de juego en Ucrania. Hola Fernando. Como bien dice, el apaciguamiento no funciona, pero es que aunque funcionase sería inmoral. O sea, aunque Putin se conformara con algo y dijera ya, pues ya no voy a hacer nada más, sería inmoral. Sería mentira, otra vez, pero sería completamente inmoral, ¿no? Darle algo así. Ya sé que la geopolítica va por otro lado, pero es completamente inmoral. Yo lo que planteo es lo siguiente. Si Putin se puede salir con la suya porque tiene armas nucleares y puede desatar la Tercera Guerra Mundial, démosle armas nucleares a Ucrania. De esa manera, cuando esta gente diga, no es que Rusia tiene armas nucleares y bueno, está haciendo eso en Ucrania, bueno, pues le diremos, bueno, pues Ucrania tiene armas nucleares también. Entonces ve a decírselo a Rusia. Además, recordemos que como cedieron su arsenal nuclear a la caída de la Unión Soviética, pues sería lo más normal del mundo. Todos damos por hecho de que si Ucrania tuviera un arsenal nuclear como el que tenía, Putin jamás habría puesto un pie en Ucrania. Sin embargo, ahora vemos, o sea, que la única conclusión que hay de decir que Putin tiene armas nucleares es decir, oye, pues sí, pues le vamos a dar armas nucleares a Ucrania. Así, que sepa Putin que lo que hace va a tener consecuencias. Hombre, obviamente no creo que esto sea una cosa deseable, pero si desde luego Vladimir Putin empieza a utilizar armas tácticas nucleares allí, se le debería dar a Ucrania armas tácticas nucleares. Y que no la usen los americanos, que la usen los ucranianos. Y así Vladimir Putin se dirá, bueno, pues todo lo que haga me lo van a devolver.
En fin, bueno, la verdad es que estoy un poco escamas con el tema. Un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando, es excelente. Me ha gustado mucho, por cierto, la metáfora del chaleco de explosivos de Vladimir Putin. Totalmente cierta. Evidentemente, de haber tenido un arsenal nuclear, Putin nunca se hubiese atrevido a invadir, no ya al país, sino ni siquiera Crimea en 2014. Los ucranianos de 1992 pensaron que no necesitaban ya ese arsenal porque Rusia no parecía amenazante y la verdad es que no lo era en aquel momento. Y claro, mantener un arsenal nuclear es caro y de ahí se derivan un montón de preocupaciones. Hoy probablemente muchos lo echen en falta. En el caso de que el ejército ruso utilice armas nucleares tácticas contra los ucranianos, lo de devolvérselo con armas nucleares tácticas sería una opción. Esas armas pueden provenir de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia o de Israel, que en todos los casos son aliados directos de Ucrania. Entiendo que los rusos han contemplado esa posibilidad, es decir, que les devuelvan lo mismo por lo mismo, que si les dan con la mano, pues les devuelvan con la mano, y si les dan con el puño, lo devuelvan con el puño. Por supuesto, se han metido ellos en esta misma guerra, la han provocado ellos. Así que sí, lo más normal, aunque claro, conociendo ya a los generales rusos cómo funcionan, igual ni siquiera lo han pensado. Pero bueno, yo entiendo que sí, que han contemplado esa posibilidad. Por ahora se ha mantenido cierta simetría. Los ucranianos están devolviendo más o menos la misma fuerza de fuego que están recibiendo, que cosa que no se esperaba a los rusos. Pero los ucranianos, ojo, es una cierta simetría, no total. Los ucranianos no han atacado a Rusia, precisamente para evitar que escale el conflicto y que Putin se sienta autorizado para utilizar esas armas nucleares. Como es lógico, si las utilizan los ucranianos, si disponen de ellas, no lo van a hacer público. Se limitarán a emplearlas en el momento adecuado. Es posible que incluso hasta lo hayan hablado ya con sus proveedores. Pero claro, al ser este de las armas nucleares un tema tan delicado, pues no es algo que puedas airear alegremente. De nuevo estamos en la misma idea de no provocar más de la cuenta a Putin. Pero si te fijas, los ucranianos han ido desvelando su arsenal y sus cartas a lo largo de la guerra de manera muy discreta. Justo todo lo contrario del ejército ruso, que lleva meses diciendo que va a hacer esto y va a hacer lo otro y al final se queda en nada. En fin, es una posibilidad, pero vamos, que si la tienen sobre la mesa es también un secreto, altísimo secreto. Bien, vamos ahora con Esteban, que es de Argentina y que nos habla de la crisis de la televisión. El tema este que hablábamos la semana pasada, Rubén Rancillo. Yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero para mí el tema central es otro. O sea, si bien lo tocan, pareciera que era como que lo hicieran como algo más anecdótico, digamos, pero para mí es una de las razones principales. Respecto a que las televisiones siempre tomaban una postura y cosas así, y que muchas empresas no lo estaban haciendo, o algo así, para mí todo servicio de streaming está tomando una postura. O sea, porque solo hace falta ver Disney Plus, Netflix y cómo te adoctrinan, o sea, básicamente. O sea, no te dan escape. Últimamente todo está tomando una postura. Todos y cada uno casi. Y lo que hay es, en los servicios de streaming y cosas así, pareciera haber como un poco más de escape de eso, porque no absolutamente todo el contenido es así. En cambio en la tele lo único que veías eran, o sea, últimamente lo que decías vos, programas de panelistas y cosas así, y gente que no entiende de los temas, opinando sobre los temas, digamos, y ideología política, y no sé, era todo un desastre, digamos. Yo siempre dije que todo esto del feminismo y todo esto de la nueva, entre comillas, ola, ¿no? Era de hace años que vengo pensando que son los últimos golpes de una televisión que se resiste a morir. Y ahora lo amplío más y me parece que es los últimos golpes de una prensa que se resiste a morir. Porque la prensa es terrible, o sea, está totalmente vendida al mejor o al peor postor según el caso. Prácticamente hay gente que está vendida a cualquiera que les pague y se nota demasiado. Hasta la prensa de videojuegos eligen empresas por sobre otras de acuerdo a quién les paga la publicidad. Y así no sirve para nada. En cambio en YouTube, sí, tenés mucha gente
en YouTube, en Twitch, en todas las plataformas, tenés mucha gente que está totalmente comprada y se nota, sobre todo cuando empiezan el tema de los anunciantes y todo eso, se nota bastante que empiezan que las reviews que le hacen a ciertos productos tecnológicos, por ejemplo, que es una cosa que yo suelo mirar bastante, a algunos le hacen caricias, mientras que a otras marcas los matan. O sea, él básicamente lo mismo. Internet hace años que se convirtió como en la nueva tele, por así decirlo. El tema es que al estar mezcladas todas las voces, absolutamente todas las voces, de la gente que no está comprada, de la gente que sí, lo que sea, y entre ellas como una más a la gente rebotada de la prensa, y hay muchas más chances de acceder a la información que con la televisión, la radio, los diarios y todo junto eso. Básicamente me parece que va por ahí. La diferencia entre la nueva y la vieja televisión radica en la abundancia. Hay mucho de todo y por lo tanto el abanico de opciones es mucho mayor. Pero esa no es la única ventaja que tiene, ¿eh? Hay unas cuantas más que son las fundamentales. La televisión convencional es lineal. Si quieres ver un programa tienes que estar delante del televisor en ese momento, no hay otra. Eso no sucede en las plataformas de streaming y por supuesto no puedes verlo dos veces, a no ser que lo repongan y lo repondrán cuando ellos quieran. Es decir, en el streaming te pones la serie o la película cuando quieres verla y las veces que quieres verla. Y parar, irte a cenar y luego continuar. Bien, estos dos son los factores que están sacando al espectador de la televisión convencional: la abundancia de contenido por un lado y la disponibilidad del mismo contenido. Ya está. A la mayor parte de la gente no le interesa la política, afortunadamente, están otros temas, y ahí les da un poco igual el sesgo del emisor, porque para ver una película o un concurso el sesgo ideológico pues importa mucho menos que los informativos. Decía el otro día que la televisión informa, forma y entretiene. Bien, la formación y el entretenimiento han salido o están saliendo de los medios convencionales y se están yendo a las plataformas de streaming por suscripción. Quien quiere ver una película ya procura verla en Netflix o en HBO. Lo mismo sucede con ciertos deportes a través de plataformas que esta vez se han creado plataformas deportivas. Quiero el partido de la Liga Británica o de la Champions League, bueno, pues me suscribo a tal o cual plataforma. Eso en la parte de la formación y entretenimiento. La información se ha ido a YouTube, a las redes sociales y a los diarios digitales. Nadie, salvo que tengas, qué sé yo, 90 años y no sepas lo que es Internet, espera a las 9 de la noche para que le cuenten las noticias, un busto parlante, con unas colas de vídeo por encima, que es lo que hacíamos antiguamente. A esa hora, todos los que queremos estar informados ya lo estamos, y para informarnos hemos confeccionado nuestro propio informativo con una serie de vídeos, de tweets y de noticias que hemos visto a lo largo del día. Esas redes sociales y esas plataformas, como YouTube, por ejemplo, pertenecen en su mayor parte a grandes empresas tecnológicas que suelen tener su sede central en Silicon Valley, pero esas empresas no tienen línea editorial. Es decir, a mí nadie me dice de qué tengo que hablar y en qué sentido tengo que hacerlo. Si estuviese en una cadena de televisión o, para mi caso, una cadena de radio, pues sí que me lo dirían. Bueno, todo lo más que pueden hacer esas plataformas y que hacen es vigilar el contenido, pero lo hacen de una forma muy suave. Porque en YouTube encuentras de todo al final. Y aun en el caso de que sobre un tema concreto a los creadores les hayan tirado el canal de YouTube o su cuenta de Twitter, siempre les quedan otras vías de difusión, como sus páginas web, servidores de vídeo alternativos, bueno, redes sociales en las que no les van a poner pegas por eso. Puedes decirme que tienen menos audiencia que YouTube o que Twitter, y es cierto, pero si la tienen, pues quizás sea, si su audiencia es menor, quizás sea porque esos temas tal vez no interesen a mucha gente, es decir, que no puedan ofrecer más que eso y la gente no está todo el día con el tema del politiqueo. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la crisis de la televisión. La crisis de la televisión. La pantalla, la antena y los contenidos cocinados en despachos se han sustituido por pantallitas y contenidos autoconfeccionados a través de Wi-Fi y 4G. Este cambio inexorable pone a las televisiones en la tesitura de tener que competir con menos costes y más talento o la irrelevancia. Como en las televisiones el talento escasea porque no les hizo mucha falta y los gastos corrientes se han ido sobredimensionando, la crisis de la televisión está siendo un espectáculo feo que se va a poner desagradable, pero en todo caso necesario para acoplar la realidad y los medios audiovisuales. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos a 25. Este lunes no pudo haber programa porque estuve en Zamora. Bueno, estuve hasta el domingo por la noche. No me dio tiempo a preparar el programa del lunes, pero ahora ya lo retomamos. Así que os vuelvo a tener al otro lado del micrófono mañana.